cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, soy Amelia de Málaga. Adelante, Amelia. Quería preguntarle acerca de la expresión que hacen algunas veces los sacerdotes en misa. Este sacrificio nuestro. Y yo veo que lo suyo tenía que ser mío y vuestro, porque siguen siendo los representantes del Señor, ¿verdad? Sí. De acuerdo, pues su pregunta, sabe usted lo que le digo, que tiene usted mucho sentido litúrgico. La liturgia dice, este sacrificio mío y vuestro. Y el sacerdote dice, sacrificio mío y vuestro. Y entonces, ¿por qué no decimos nuestro? Entonces digamos nuestro, ¿no? Pues no. No debemos de decir nuestro. Y si lo decimos estamos siendo incorrectos, porque es que no es que sea una herejía, pero el sacerdote que en vez de decir mío y vuestro dice nuestro, pues me imagino que lo dirá pues para que él se sienta más unido al pueblo. Ya, pero es que el sacerdote en ese momento es representante de Cristo, actúa en persona de Cristo. Entonces cuando él dice este sacrificio mío y vuestro, es porque el sacrificio de Jesucristo es absolutamente singular. Y nosotros nos unimos al sacrificio de Jesucristo. Pero nosotros por gracia podemos pues, hacer que mi sacrificio, mi enfermedad, yo la uno a la muerte redentora de Cristo, pero no tiene el mismo valor. Lo mío es la gotita de agua que echo en el cáliz de Cristo. Es la gotita de agua. Por eso se dice, este sacrificio mío y vuestro, es decir, de Cristo y vuestro. Algo parecido cuando en el Evangelio dice Jesús, subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. El sacerdote actúa en persona de Jesucristo en ese momento y él debe de decir, este sacrificio mío, o sea, de Jesús, no de Juan Miguel, no de José Ignacio, no de Esteban, no, mío, de Jesús, sacrificio mío y vuestro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Victoria de Madrid. Adelante, le escuchamos. Mire, yo quería hacerle dos preguntas. A ver si tengo el concepto claro. A ver, cuando Dios nos engendra, somos hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿con el bautismo nos incorporamos a la Iglesia para ser hijos de la Iglesia? Y la segunda pregunta es que estaba interesada en saber la diferencia entre alma y espíritu. Muchas gracias. Bien, vamos a ver la diferencia entre alma y espíritu, que en alguna ocasión hemos hablado de esto, pues ontológicamente no existe. No existe. Digamos que nosotros en el hombre no hay ontológicamente cuerpo, alma y espíritu. No, hay cuerpo y alma. Lo que ocurre es que hay algún texto de la Sagrada Escritura en el que habla de espíritu en un sentido de la vida espiritual o la vida del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, entonces digamos que no es que sea un tercer elemento antropológico ontológico, no, sino es referido a la vida del Espíritu en nosotros. Con respecto a la pregunta que hace sobre el bautismo, vamos a ver, digamos la siguiente. La palabra hijo de Dios también puede ser aplicada a nosotros de maneras diversas. Por ejemplo, todos los hombres son hijos de Dios. También los no bautizados. También los musulmanes son hijos de Dios. En un sentido más extenso. Pero en un sentido más propio, el bautismo nos incorpora a la filiación de Jesucristo y nos hace hijos de Dios incorporándonos a esa relación que Cristo tiene con el Padre de una manera especial. O sea que por lo tanto, en el bautismo sí somos incorporados a esa relación especial que Cristo tiene con el Padre. Luego digamos que la palabra hijo de Dios puede tener un sentido más genérico. Todos los hombres son hijos de Dios. Dios es el Padre de toda la humanidad. Pero también hay un sentido más específico, sacramental, de incorporación, ¿no?, a la intimidad de Cristo con el Padre, que es el que nos da el bautismo. Y Cristo nos pidió que bautizásemos y que diésemos a conocer esa intimidad que Cristo nos ofrece, y que no terminaríamos esa labor de proclamar el Evangelio, de llamar a la fe y de llamar al bautismo hasta el final de los tiempos. O sea que es
O sea, el bautismo no solo nos hace miembros de la Iglesia, no, no, nos hace también hijos de Dios en plenitud. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, buenos días. Buenos días. Me llamo Angelines. Adelante, Angelines. Pues con la explicación que hoy nos ha dado, estupenda, pues he llegado a la conclusión, siempre lo había pensado, y es que cómo podían ver las personas que en aquellos tiempos convivieron con Jesús, no lo vieron como Dios, lo vieron como hombre, porque era imposible verlo como Dios. Y lo mismo sucedía con la Virgen María. No podían verlo como Dios si no lo hubieran muerto, no lo hubieran de esto en la cruz. Esa es una pregunta. Y la otra, me fijo muchísimo en el milagro de los cinco panes y los peces. Me fijo muchísimo en la grandeza del hombre que se los regaló a Jesús. Entonces él no nos pide más que en nuestro propio sacrificio, lo que podamos hacer. No nos exige más. Para los milagros está él. De y acuerdo. eso ir ascendiendo en lo poco, en lo mucho y en todo. De acuerdo. Vamos a ver, en primer lugar, con respecto a lo que usted ha dicho, que claro, que nosotros tenemos un conocimiento de quién era Jesucristo ahora desde la plenitud de la revelación, desde el envío del Espíritu Santo, desde el magisterio de la Iglesia, que también nos ha acompañado a leer las Escrituras, pues tenemos un conocimiento de quién es Jesucristo mucho más profundo, sin duda alguna, mucho más profundo que el que tuvieron pues en los siglos primeros de la Iglesia. Hemos ido creciendo cada vez más en la conciencia, entre otras cosas porque Jesús prometió que enviaría su Espíritu Santo y que llevaría a culminación todo lo que él nos había revelado. Y esa promesa se cumplió. Pero claro que hay que entender pues que lógicamente esa lucha que tienen los apóstoles por descubrir, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? O sea, ellos tendrían también toda una lucha interior por descubrir en Jesús al Hijo de Dios, ¿no? Y por descubrir al Dios hecho hombre. Claro, es que ojo, a ti te dicen que una persona que está cerca tuyo es Dios hecho hombre, y es que, bueno, pues le tomas por una persona desequilibrada quien ha dicho tal cosa. O sea, la lucha interior de descubrir quién es este, ¿no? Jesús en su vida, en sus actitudes, en sus obras, en sus signos, poco a poco va revelando su identidad. Bien. Ha dicho la oyente una cosa con respecto a la Virgen María que era así, seguro que ella no tiene ese tema claro, pero bueno, como también hablamos para todos, pues, bueno, no olvidemos que la Virgen María no tiene una condición divina, no hablemos de ella equiparándola a Jesús. O sea, es decir, en la Virgen María los que la vieron y la descubrieron, claro, lo que les costaba entender era que era la madre de Dios, pero ella en sí misma es una criatura humana, una criatura humana. Bien, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Quería saber que me aclare si Abraham era hijo de Noé, por lo tanto fue salvado en el arca de Noé. No. Ahí ha pegado usted un salto grande en la historia. O sea, es decir que Abraham, digamos que el episodio de Noé es un episodio muy anterior a Abraham, muy anterior, del cual, digamos que entra un poco, digamos, en un periodo, digamos, prehistórico, o sea, es decir, propiamente en la historia de la salvación, el primer personaje, digamos, fácilmente encuadrable en un calendario es Abraham. Más o menos hace un cálculo de cuántos siglos antes fue Abraham de Jesucristo. Eso es bastante, digamos, fácilmente, más o menos, con algún siglo de para arriba para abajo es establecible. Suelen hablar de 1700 años, etcétera, 1400 años. Sin embargo, lo que es difícilmente establecible es el episodio, obviamente, de Adán y Eva, el episodio, obviamente, de Noé, pues ese momento en el que después del arca de Noé comienza
una nueva humanidad y comienza a extenderse, etcétera, digamos, eso es difícilmente fechable. Estamos hablando de algunos acontecimientos que están, digo, le llamo yo prehistóricos, en el sentido de que están antes de lo que nosotros en nuestra historiografía más moderna podemos fechar. Aparte de que también, bueno, pues sabemos que en el episodio de Adán y Eva y de Noé existe también un género literario como forma de expresión, pero bueno, dejándose a un lado, Abraham no es no sale del arca de Noé, no, sino de los descendientes de Noé, el primer padre al que Dios llama, ¿no?, de Ur de los Caldeos, para que salga y vaya a una tierra y comience esa historia de salvación, pues ese primer padre es Abraham. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.